eso es una ejecutoria de hidalguía de la Real Chancillería de Valladolid, y ven que el estado de conservación es absolutamente delicado. Es documentación que sufrió en su momento pues, el abandono por completo de ese tipo de documentación, y tiene restos de todo tipo de barro, detritus, deshidratación. Es material proteico y es difícil de conservar, porque es un material muy higroscópico que absorbe con mucha facilidad la humedad y igual que la absorbe, la expulsa. Las condiciones medioambientales que necesita este tipo de material son absolutamente rigurosas, porque veremos cómo los agentes externos influyen mucho en las condiciones de envejecimiento del material. Si me pasas la foto, ven ustedes. Entonces, en un primer momento se puede pensar que este tipo de documentación ya la podemos dar por perdida, y no es así. Esa documentación se puede recuperar con un tratamiento curativo adecuado y con una conservación preventiva idónea para las características del material. Claro, las zonas perdidas, como ven, pues no se han podido rescatar, se reintegran con material. Aquí tenemos documentación del siglo XX, que tenemos un problema, y esto es soporte celulósico. El soporte celulósico es el papel. El problema que tenemos con el papel siempre es la acidez. Y la acidez del papel va a haber, vamos a tener dos fuentes de acidificación del papel. La documentación antigua, la acidificación va a venir por las tintas. Lo que es el soporte celulósico es de una calidad buenísima, y el envejecimiento que tiene es un envejecimiento absolutamente óptimo, que apenas pierde sus características físico-mecánicas originales. Vemos papeles del siglo XV, del siglo XVI, en perfectas condiciones. ¿Cuál es el problema de esa documentación antigua? Las tintas, porque generalmente esa documentación que hay en los archivos, o gran cantidad de documentación, es manuscrita. Esas tintas manuscritas tienen unas características químicas que la hacen muy inestable. Se oxidan con mucha facilidad, y lo que provoca es que esa oxidación va a ir rompiendo los enlaces de la celulosa, y seguro que ustedes tienen en la cabeza documentos donde se ha horadado la documentación por la zona de la grafía, porque la grafía es la que está acidificando el papel y rompiendo la estructura física de la celulosa. Esta es la documentación antigua, el problema de acidez que tenemos. La documentación moderna, que sería el caso que estamos viendo ahora mismo. Ese tipo de documentación, el problema no está en las tintas. Las tintas son estables químicamente. El problema es la inestabilidad del soporte celulósico, del propio papel. A partir del siglo XVII, la fabricación del papel de trapos decae por completo, porque no hay cantidad de trapos para fabricar la demanda que hay de papel. Porque claro, con la imprenta hay que pensar que se empieza a democratizar muchísimo la cultura, con lo cual hay una fabricación constante de documentación, y se necesita buscar otras alternativas al papel de trapos, que es el que se ha utilizado hasta el XVI-XVII. Y la manera que se busca es con derivados de la madera. La madera en la celulosa del papel lo que va a provocar es que va a oxidar el papel, y lo que va a ocasionar es que lo va a volver muy friable y muy delicado con el paso del tiempo. Va a tener un envejecimiento muy malo. Esa contaminación de la madera en las propias fibras de la celulosa irán en aumento según van pasando los años. Y llegaremos al siglo XX, donde el papel es de una calidad pésima. Y verán ustedes como los libros de los años 30, 40, donde la calidad del papel es muy mala, están completamente oscuros. Cuando ustedes abren un libro antiguo, huele muy fuerte, porque esa es la acidez del papel. Pero esos son los síntomas, pero realmente lo que está provocando es que está rompiendo las fibras de celulosa del propio papel. O sea, la genética de ese papel es malísima, y nosotros no podemos hacer nada por mejorarla. Lo único que podemos hacer es poner unas medidas preventivas para que ese envejecimiento sea lo más lento posible. Y ese es el caballo de batalla de todo restaurador conservador en la documentación del siglo XX. La del siglo XX, finales del siglo XX, siglo XXI,
como ya había conciencia de la mala calidad del papel, se ha mejorado. Pero tenemos ahí unos años que va a ser muy complicado el conseguir que perduren en el tiempo. Luego otra documentación que en el siglo XX y en el archivo del IBEX es muy abundante es el soporte fotográfico. Yo creo que si avanzas un poco se verán fotografías. Bueno, aquí veis encuadernaciones, que es otro campo que el restaurador conservador tiene que tener en cuenta y que hay que respetar al máximo y evitar en todo punto el desmontar un libro, que eso antes se hacía mucho, se desmontaba y se reencuadernaba, entonces se pierden las encuadernaciones. Se han perdido muchísimas encuadernaciones de muchísimo valor porque no se le daba el valor que tenía. Y bueno, ahora iba a proyectar Bea unas fotografías. El mundo de la fotografía es variadísimo. O sea, a partir del momento de la fotografía vamos a tener multitud de tipos de emulsiones, de soportes sobre papel, sobre cartón, sobre vidrio. Ahí están viendo unas placas estereoscópicas en vidrio de bromuro. Y este tipo de emulsiones al final son muy sensibles y tienen una conservación muy mala. Entonces, lo que siempre estamos haciendo los conservadores es poner todas las medidas necesarias para que perdure el máximo de tiempo posible. Están viendo cajas de conservación de cartón neutro. El cartón neutro lo que hace es que no elimina la acidez del papel, lo que evita es que vaya a más esa acidez. Porque la acidez tiene un efecto acumulativo. El efecto acumulativo, si ustedes se fijan en el interior de un libro, de los años 30, 40, verán cómo la parte central está mucho más deteriorada que la de los extremos, porque se ha ido acumulando el efecto de la acidez. Eso nos obligaría, fíjense, a individualizar cada documento y entre documento y documento poner un papel que evite que esa acidez vaya contaminando los inmediatamente inferiores. Pero es casi inviable porque aumentaría el volumen del archivo de una manera que sería imposible. Entonces se hace de manera selectiva en aquella documentación que tiene un valor excepcional o un interés concreto, ¿no? Estas son cajas de conservación, las que ven, para la conservación de la fotografía, de las placas fotográficas. Nosotros tenemos que pensar que cualquier elemento que esté en contacto con la obra puede perjudicar su estabilidad y su evolución histórica. Nosotros tenemos que pensar que esa documentación tiene que durar el máximo de tiempo posible. Entonces, cualquier elemento que esté en contacto directo con ella tiene que estar perfectamente testada y pensada para la conservación y la perdurabilidad del bien. Por eso verán que las cajas, si me echas para atrás, Bea, perdona que te estoy volviendo loca, las cajas de conservación no tienen adhesivos, son siempre van insertadas por pestañas para evitar el adhesivo. Los adhesivos van a liberar gases que son nocivos para la conservación de la documentación. Y si se utiliza algún tipo de adhesivo, porque lo requiere el formato de caja, siempre es con pH neutro. Verán que todas las obras van individualizadas en sobres, que los vamos a ver ahora cómo se hacen, de 4 solapas, que lo que hace es generar cámaras estancas para que penetre aire, pero no nos penetre polvo. Y que el contacto entre obra y obra no sea posible. Y eso en cuanto a la fotografía y a las placas fotográficas. Bueno, otra cosa diferente entre lo que es un archivo de documentación antigua y documentación moderna es la utilización, no sé si ustedes lo conocerán, en los archivos antiguos se utiliza la reintegradora mecánica, que es un proceso de fabricación de papel artesano, y similar a ese proceso de fabricación de papel, y lo que se hace es que con la documentación antigua sí se suele meter en ese tipo de máquina. La documentación actual no tiene las características necesarias como para ello, a excepción de alguna cosa, pero en general no. Y bueno, tras esta breve introducción, yo creo que podemos pasar al taller y ven ustedes cómo es cada material, ¿de acuerdo?